Cordial saludo, estimados estudiantes del grupo 4. Voy a retroalimentar los trabajos que han presentado a la fecha. Angie, me gusta mucho tu tema, muy interesante. Es cómo el adulto mayor ha vivido pues este tiempo de aislamiento. Fundamental porque es que nos hemos enfocado mucho en cómo viven los niños, los jóvenes, y realmente es el primer trabajo que veo que se concentra en el adulto mayor. Es importantísimo porque creo que si alguien debió tener profundo miedo a la muerte, son los adultos mayores, que fueron los que más cercanos tenían, digamos, el riesgo, el contagio, etcétera, a los que se les prohibió salir por ley. Los que terminaron haciendo una ley interesante para tumbarla, ganaron una tutela con la rebelión de las canas. Chéverísimo, sí, se cita y todo, pero tomar imágenes de archivo y cosas sobre esa rebelión de las canas me parece interesantísimo. Además, les cambió la vida muy fuerte a los adultos mayores, que estaban acostumbrados a ir al médico, que estaban acostumbrados a salir, a caminar, aunque sea un poco, por el barrio, que estaban acostumbrados a ir al médico, que estaban acostumbrados a recoger su pensión, que no conocen, que no saben manejar, y para ellos es muy duro todo el data crédito, todos los datáfonos, todos los pago por PCE, las cuentas bancarias, bolsillos electrónicos, todas esas cosas para ellos no. Para ellos es hacer mercado, es de verdad, no que le traigan, nunca va a ser lo mismo que le traigan, no tienen confianza en eso. Los que están en ancianatos o en hogares geriátricos, por supuesto, ya no tuvieron las visitas de sus familiares, se debieron sentir muy abandonados, muy solos, con miedo, y todo eso pues repercute en ellos. Me parece un tema maravilloso como lo estás haciendo, y fundamental. Entonces, me parece chévere que vayas a enfocarte en tu abuelita, eh, que pues además está, me parece que es la razón también de ser de las familias, es unirse a cuidar a los abuelos, y en este momento pues es importante. Entonces, que lo vayas a hacer con tus abuelitas, con tu abuelita, que lo vayas a mirar con las personas que tienes más cercanas, y cómo fueron esos impactos que tuvieron que tener ellos. ¿Mm? El contexto está muy bien, la pregunta está bien, los personajes listo, están muy bien. Tiene los principales, los secundarios. Aquí chévere que puedas utilizar, citando y todo eso, extractos. Luego cuando vayamos a hacer el documental, si quieres charlamos por Skype, algunos extractos materiales para que puedas orientar sobre la revolución de las canas y lo que pasó. Y me parece una cosa maravillosa como lo enfocaron personajes como Ruth Holmes, o los que fomentaron eso, ¿no? Daniel Samper o Pisano. Creo que está muy bien planteado tu trabajo, etcétera. El siguiente trabajo es de Fabián. Nos traes también, me parece muy chévere, el otro extremo, los jóvenes, niños y jóvenes, cómo se vieron afectados, y en especial un niño chiquillo, un pequeño y su familia. Y me parece muy importante que no sea en el marco, digamos, de la escuela, sino de la crianza que es tan bonita, porque muchas veces nos quejamos de no tener tiempo para estar con nuestros chiquitos. Sin embargo, ahorita tenemos un exceso de tiempo con ellos, y hay otros elementos que no son la educación, que no son aprender las letras, a sumar, a restar, sino que es aprender a tender una cama, a lavar la loza, a qué horas nos levantamos, unos elementos de que existen plantas, mascotas, etcétera, que nos permitió esta pandemia conocer con los niños. Sin embargo, para ellos tuvieron también unos elementos de desapego de su colegio, de los amigos y todo eso, que fueron muy fuertes para ellos, ¿no? Esto que tú manifiestas aquí de la crianza
me parece fundamental que no sea desde el colegio, sino desde la crianza, y cómo también estos elementos de la pandemia están ahí presentes en cómo nos trastocaron, ¿no? Entonces, antes teníamos unos horarios de levantarnos, no sé, 5 o 6 de la mañana, desayune rápido, vístase rápido, deje todo así, nos vamos corriendo al colegio. Esta vez los niños aprendieron que existe una cama, que hay queda una loza, que quedan unas cosas después, y que seguramente tienen que aprender en esa crianza a cómo entrar a ser parte de la familia, de tender una cama, de lavar una loza, así sean muy pequeños, ¿no? De cómo recoger juguetes, de que no es un día libre, en que cómo hay unos horarios, unas responsabilidades, etcétera, que vamos a tener en hábitos, en costumbres que volver a hacer. Ya no, los niños ya no se bañan todos los días, seamos realistas, no se bañaban antes de ir al colegio, menos ahora. Entonces hay que fomentar unos hábitos de lavarse las manos a cada ratico. Si antes no lo hacían, ahora sí. Están remechudos los niños, los papás tienen que cortarles el pelo. Eso no va en la educación de colegio, para la crianza, y eso me parece muy bonito, y céntralo porfis en eso, porque no es un tema muy común, ¿no? Tienes el contexto, tienes todo bien en ese sentido, y muy chévere. Bueno, y el último trabajo nos lo trae Alfonso. Yo estuve charlando con él en Skype. Me parece interesantísimo mirar desde la perspectiva de género, pues el rol de una mujer que no es ni de casa ni de trabajo, es de todo, ¿no? Es una mujer, Camila es una mujer todera, que trabaja, tiene toda la parte de casa, de hogar, de lo doméstico, que además tiene todo su pensamiento creativo, su joyería, sus elementos que van a cambiar muchísimo por la pandemia, por todos los roles que tiene que hacer, pero que sigue adelante, ¿no? Y sigue metiéndose en muchas cosas. Y chévere, me parece fundamental que los hombres empiecen a hablar de género, ¿no? Que no sea una cuestión de solo lo femenino, del feminismo, hablar de género, sino que todos podemos abordar y descubrir que existen muchos temas sobre el género y muchos enfoques que podemos dar, y que todos podemos opinar de nuestra construcción de género, y que el hombre hable de la mujer también es una construcción propia. Entonces me parece maravilloso que el hombre también empiece a tener esas perspectivas de género que son distintas a las de las mujeres, y que enriquecen el ejercicio de la mirada de estudios de género. Entonces, donde hay unos roles en lo femenino, del trabajo, el estudio, la crianza, etcétera, de lo todero, y también ojalá hacer un análisis frente a todos esos retos, obstáculos, elementos que vienen a Camila del día a día. Me parece interesante, ¿no? Entonces, aquí digamos que lo que en forma cuadriculada nos faltaría es una pregunta de investigación. Eso no significa que yo no pueda plantear la pregunta también en forma de un texto, sin que sea pregunta. Es decir, yo puedo escribir: este enfoque de investigación está en el rol de género, su posición social, geográfica, de ser mujer en esta pandemia. Ahí está la problemática de investigación. No necesariamente tiene que estar escrita en pregunta, aunque en la literatura cuadriculada de la investigación científica siempre te van a decir cuál es su pregunta de investigación. Entonces, aquí esto, si yo lo voy a meter, a encajonar, a guardar, que no es necesario en este momento, pero si yo lo voy a encajonar, a guardar en la metodología de la investigación formal, entonces yo debería este párrafo volverlo una pregunta de investigación. Entonces aquí serían: ¿cuáles son los roles de género y de posición social que toman las mujeres durante la pandemia en la ciudad de Bogotá? Sin embargo, como también desde las artes rompemos y somos contestatarios con las metodologías de investigación y generamos nuevas propuestas de investigación, lo podemos hacer perfectamente así. Cuando yo les digo construyan una pregunta de investigación, es porque primero hay que saber que debemos hacer la forma cuadriculada para luego romper
y saber por qué rompemos esas barreras de la metodología de la investigación. Bueno, los 3 trabajos están muy bien hechos, me gustan mucho, muy interesantes, felicitaciones, no hay cambios a realizar. Hasta pronto.